tardes, maestra Aide Cornelle. Mi nombre es Maritza de la Rosa, soy de la carrera de Biología y Química. Y hoy les voy a estar hablando haciendo el examen que corresponde a la materia de citología animal y vegetal. Lo primero que les voy a hablar es del árbol de la vida. Yo este árbol lo había hecho anteriormente, pero cuando dije que estaba grabando, no estaba haciéndolo, por lo tanto me disculpo por esta parte. Pero explicaba que el árbol de la vida es propuesto por Carl Woetz, que por ejemplo en biología se divide. Dominio es como las subdivisiones de los diferentes reinos o de las diferentes partes a las que pertenece el reino, o sea, las personas vivientes, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, tenemos el dominio bacteria. El dominio bacteria comprende esos microorganismos, los más abundantes que hay en el planeta. Estos no son unicelulares y la célula no tiene núcleo y corresponde a la célula procariota. Aquí tenemos el dominio Archaea. Un ejemplo del dominio bacteria sería una mitocondria, las gram positivas, etc. Y en el caso del dominio Archaea, se dice o se predice más o menos que estas existieron desde que el planeta empezó, o sea que puede tener 4.000 millones de años, y que a medida que el planeta va evolucionando, van habiendo diferentes factores, los ha ido pasando, por ejemplo, fases de anaerobia, por ejemplo de mucha luz, mucha sal y así. Puede estar, por ejemplo, esta de la bacteria es extremófila porque puede estar en un manantial de aguas de 100 grados Celsius, pero también puede estar en un lugar donde haya mucho frío, en un polo a 0 grados Celsius o a menos 15 grados también. O sea que es extremófila, pero esta es mucho más porque esta puede estar en cualquier lugar y no se muere. Ahora, tanto la Archaea como la bacteria pertenecen al dominio, o sea, las células que la componen son las células procariotas, células sin núcleo. Ahora, hablando aquí del dominio eucario, es el último de evolucionar, es al que pertenecemos nosotros los seres vivos. Este es un poquito más complejo. También pertenece, por ejemplo, a las células eucariotas, células que poseen un núcleo celular. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el dominio fungi, el dominio plantae, el dominio animalia, que es al que pertenecemos, etcétera. Pero aquí les tengo como más o menos un resumen, porque yo lo estaba haciendo, pero pensé que estaba hablando, pero no. Entonces, aquí una pequeña micrografía de la célula procariota, que como les dije anteriormente, pertenece tanto a la bacteria, la dominio bacteria, como el dominio Archaea. Una micrografía es como una visión en el microscopio de esa célula, donde se dividen aquí por macrómetros o micrómetros. Y aquí tenemos una micrografía de la célula eucariota. Entonces, que quede claro: bacteria y Archaea, células procariotas sin núcleo celular. Y el dominio eucaria, células eucariotas con núcleo celular. Eso es una de las cosas que las divide muy claramente. Vale. Continuando, anteriormente les estaba hablando mucho en el árbol de la vida de la célula eucariota y una célula procariota. Ahora les voy a mostrar una estructura tanto de una célula. Esta de aquí es la célula procariota y esta de aquí es la célula eucariota. Recuerden que les había dicho antes que esta no tiene un núcleo, esta tiene un nucleoide, o sea, no tiene un núcleo definido. En cambio, las células eucariotas sí. Ok, hay diferencias y similitudes entre ellas. Por ejemplo, la diferencia principal es que las células eucariotas y procariotas, la célula, como les dije, esta tiene núcleo, esta no tiene núcleo. El núcleo, por ejemplo, ¿qué es el núcleo? Donde las células almacenan el ADN, que es el principal material genético. El núcleo está rodeado por una membrana, que es esta parte de aquí. Las células procariotas no tienen un núcleo, como les dije anteriormente, pero su ADN flota en el interior de la célula, o sea que el ADN está disperso. No es como este aquí que está contenido en el núcleo, no, este está disperso.
unas cuantas diferencias. Ahora les voy a hablar de unas similitudes que tienen. Por ejemplo, todas las células tienen una membrana. ¿Qué es la membrana? O sea, o membrana o pared celular. Es la que separa la célula del exterior, o sea, que le da forma a la célula. También tienen ribosomas. Espérate, yo no busqué qué es un ribosoma. 3. Ok, ya que le hablé de las diferencias, algunas diferencias, porque son muchas, pero de manera sintetizada, ahora les voy a hablar un poquito de las similitudes que tienen. Por ejemplo, ambas células tienen una membrana plasmática, que es esta parte de aquí que le da forma a la célula, o sea, es la que le da forma de célula. Por ejemplo, la membrana plasmática celular es la capa fosfolipídica que rodea la célula y la protege del exterior, o sea, la protege de los demás microorganismos. También tienen ribosomas, que son estas dos cositas de aquí, estos circulitos que ven aquí en color azul. Y los ribosomas son los organelos no unidos a la membrana donde se encuentran las proteínas. Por ejemplo, un proceso llamado síntesis proteica. También tienen el citoplasma, que es todo el contenido de la célula del exterior de la membrana, sin incluir el núcleo. O sea, citoplasma es esta parte de aquí, sin incluir esto aquí. Por ejemplo, aquí tenemos las mitocondrias, el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplasmático, pero en esta parte de aquí que está afuera, que es como todo el exterior de la célula sin incluir esos pequeñas partes, se llama el citoplasma. Ya. Otra diferencia también que olvidé mencionar anteriormente, que es muy evidente, las células eucariotas son mucho más grandes que las células procariotas. Entonces, de manera sintetizada, célula eucariota, célula con núcleo. Célula con un núcleo definido. Célula procariota, células con un núcleo no definido, que tiene en lugar de un nucleoide. Tamaño diferente, pertenecen al dominio eucaria y pertenecen al dominio archaea y al dominio bacteria. Eso es todo. Ok, ya les he estado hablando del núcleo, de qué está en el núcleo, de que las otras no, pero ¿qué es el núcleo? ¿Dónde está el núcleo? Bueno, pues aquí les tengo una estructura del núcleo. Pues, ya que les estaba hablando del núcleo, tanto del núcleo que tienen las células eucariotas, pues entonces les voy a mostrar aquí un esquema del núcleo en sí. Este es el núcleo. Ahora, ¿por qué está compuesto el núcleo? Como he dicho anteriormente, el núcleo es donde se hace el proceso se vuela el ADN. Ok, el núcleo tiene diferentes partes. Por ejemplo, una envoltura nuclear, que es como la que dije anteriormente, es como la que le da la forma. O sea, protege a las células, al núcleo de las enzimas citoplasmáticas para proteger o promover los movimientos del citoesqueleto y para separar los cromosomas del resto del contenido celular. O sea, separar el cromosoma del resto del contenido celular. Aquí tenemos esta parte de aquí, que está en azul, que es el poro celular. Como que sirve, por ejemplo, sirve como canal para el transporte de los ácidos y proteínas dentro y fuera del núcleo celular. O sea, transporte de proteínas dentro y fuera del núcleo. Esta parte de aquí, bueno, ya la membrana externa es como dije anteriormente, es como la que le da forma al núcleo. También tenemos aquí el nucleolo. El nucleolo es es donde se transcribe el ARN ribonucleico de la secuencia correspondiente del ADN. Organizar el núcleo celular. Sería como que organiza el núcleo celular, la parte del nucleolo. Y también tiene ribosomas, que como dije anteriormente es donde se encuentran las proteínas. También otra de los componentes que tiene el núcleo es la heterocromatina y la eucromatina.
La heterocromatina es la que contiene más ADN, en cambio la eucromatina contiene menos ADN. También, además, por ejemplo, la diferencia adicional entre la heterocromatina y la eucromatina es que la heterocromatina solamente se encuentra en las células eucariotas y la eucromatina puede estar tanto en la célula eucariota como en la célula procariota. La eucromatina se encuentra libre, fluye de manera libre. En cambio, la heterocromatina es como un nudo, se hace como un nudo, se junta porque está definida, está pegada. Bueno, ahora les voy a estar hablando de la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. Por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico está compuesto por nucleótidos y ácidos nucleicos o nucleótidos, la estructura de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, al tratarse de una molécula muy grande, los ácidos nucleicos están formados por, digamos que, subunidades estructurales muy sencillas, aunque aunque pueden ser bastante complejas también, o sea, que se suceden, o sea, unas complementan a la otra. Por ejemplo, todos los nucleótidos tienen una estructura similar, están formadas por 3 moléculas más importantes o más específicas, que son los ácidos, el ácido fosfórico, el ácido, por ejemplo, una pentosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Aquí digamos que ese es el ácido fosfórico, ¿verdad? Es el más simple de estos elementos, o sea, consiste en un átomo de oxígeno rodeado por 4 átomos de fósforo. Este de aquí, que lo he representado con un círculo verde. Está unido al carbono 5 de la pentosa. Su fórmula es, vamos a ponerla aquí, siendo la fórmula del ácido fosfórico o el fosfato, es, por ejemplo, tenemos 3 hidrógenos, un fósforo y 3 oxígenos. Perdón, 4 oxígenos. Bueno, es 4 oxígenos, lo dije mal. 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Ahora vamos con la pentosa. Había dicho anteriormente que está unido a la azúcar, o sea, la pentosa. Se une por el carbono 5. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Se une al carbono 5 de la pentosa. Vamos a ponerle los números ahí. Para que quede claro. Ok. La pentosa es un tipo de azúcar que contiene 5 átomos de carbono. Es diferente, o sea, es diferente la pentosa de los nucleótidos del ADN o de esos ribonucleicos, de los nucleótidos de ARN ribonucleicos, o sea, ADN y ARN. En el ADN la pentosa es de desoxirribosa y en el ARN es ribosa, o sea, desoxirribosa y ribosa. Por ejemplo, no. Eso ahí queda más claro más o menos. Entonces aquí tenemos el ácido fosfórico y la pentosa o azúcar. Aquí tenemos la base nitrogenada. La base nitrogenada se une al carbono 1 de la pentosa, o sea, se une aquí, ¿verdad? Está unida ahí. Y puede ser de 2 tipos. Puede ser pirímica, siempre digo pirimídica, pero es pirímica y pirimidínica. O sea, esa división se debe a que la estructura, tiene una estructura con 2 anillos de la adenina y guanina, que se denomina anillo pirínico, y la estructura con un único, y a la estructura con un único anillo que es el de la citosina, tinina y uracilo.
denominada anillo pirimidínico. Las purinas pueden ser adenina, que se representa con una A, y guanina, que se representa con una G. Ya, para. Y las pirimidinas son tinina, citosina y uracilo. Ok, una diferencia muy grande es que en el caso del ADN, tenemos adenina, guanina, citosina y tinina. Pero en el caso del ARN, la tinina se convierte en uracilo, es sustituida por el uracilo, que se representa con una U, que se las voy a mostrar más adelante. Vamos a hacer una pequeña estructura del ADN. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo fosfato. Entonces lo ponemos aquí. Aquí tenemos la pentosa. Lo ponemos aquí. Y tenemos la base nitrogenada. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ahora, la base nitrogenada, la adenina, se complementa, se supercomplementa con la tinina. Es como cuando hay una pareja, o sea, una complementa a la otra. La adenina complementa a la tinina y la tinina a su vez complementa a la adenina. ¿Era adenina o guanina que yo estaba diciendo? Bueno, yo creo que dije guanina, pero es adenina, complementa a la tinina y la tinina complementa a la adenina. Es como hacer lo mismo, ¿verdad? Porque es lo mismo que tenemos aquí, pero solamente con las bases pirimídicas y pirímicas divididas. Lo voy a hacer y al final le voy a mostrar cómo queda la estructura, porque va a quedar muy largo. O grábalo y yo lo pongo rápido. No entendí. Eso se llama aula invertida. Ah, sí. Ok, ya tenemos aquí, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí en 3D, que es como la estructura en sí del ADN. El ácido fosfórico se une a la pentosa en el carbono 5 y las bases nitrogenadas se unen a la pentosa en el carbono 1. En este caso, la adenina se une a la tinina, porque la adenina y la tinina se complementan, como dije anteriormente, y hacemos lo mismo aquí y lo mismo aquí. Es como una cadena. Una cadena, se van todos igual, aquí también puede ser así. Una cadena, o sea, lo mismo en todo. Ok. En el caso del ARN, en lugar de tener tinina, se une a un uracilo. Y el uracilo se representa por la letra U. ¿Ok? Entonces ya, eso sería todo en la parte de la replicación. O sea, la constitución del ADN. Recuerden que representé el grupo, el ácido fosfórico con un círculo, la pentosa o mejor dicho el azúcar con un pentágono y la base nitrogenada que corresponde a la adenina, la tinina, la guanina y la citosina con un rectángulo. Entonces ya voy a hacer un Ok, ahora les voy a hablar de los monómeros que conforman el ADN y el ARN. Vamos a tratar de hacer aquí la forma del ADN. Bueno, me quedó algo ahí, dije. Digamos que este es el ADN. Y este es el ARN.
ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Ok, como les dije anteriormente, en el esquema que hice anteriormente, los monómeros que componen tanto el ADN como el ARN son las bases nitrogenadas, el ácido fosfórico y la pentosa, azúcar o pentosa. En este caso, se va uniendo. En el caso del ARN, es en lugar de tener tinina, tiene uracila. Vale. Las bases nitrogenadas que podemos encontrar, como les dije, pueden ser pirimídeas, pirínicas o purimídicas. Espérate, esa parte no. Ok, entonces como les dije, está formado por grupo fosfato, una pentosa, tiene pentosa y tiene una base nitrogenada. Digamos aquí que, déjame ver con un color. Bueno, digamos que esta es la adenina, que se complementa con la tinina, ¿verdad? Tenemos la guanina, que se complementa con la citosina. Y volvemos a hacer lo mismo. Imagínense que esta es la tinina que complementa la adenina, la citosina complementa la citosina. Es como una cadena. Siempre se sucede lo mismo. Se cambia, se puede cambiar, una complementa a la otra en diferentes órdenes o en diferentes formas. En el caso del ADN, el ADN mensajero, que ese es el que se va a la célula, o sea, al núcleo celular, luego de que se separa, lleva tanto adenina, guanina, citosina y en lugar de tinina, como les dije anteriormente, es uracilo. Entonces es como así. Cada uno con diferentes formas. O sea, cada uno con diferentes bases nitrogenadas. Es igual. Entonces el ADN se transcribe al ARN y el ARN se traduce a proteína. Es un proceso. Por ejemplo, podemos relacionarlo con el dogma central de la biología molecular, que afirma que el ADN contiene las instrucciones para crear proteínas, las que se copian en el ARN. Luego, el ARN usa estas instrucciones para crear una proteína. Podría ser un caso sencillo, podría ser transcripción, traducción y luego se llega a la proteína. ¿Cómo podemos relacionar esto con la función que cumplen las células? Pasa, ¿no? Vamos. Ya. Pues dale de nuevo porque, por ejemplo, podemos relacionar el dogma central de la biología molecular con la función de la proteína porque la función del dogma central es, como lo dije aquí, traducir el ADN al ARN y el ARN transcribe el ADN al ARN y el ARN se traduce a proteína. Es lo mismo que se relaciona un poco con las funciones de las células, que tienen nutrición celular, relación y reproducción. La nutrición celular permite a la célula obtener el alimento que necesita para formar estructuras y para realizar las demás funciones vitales. En cambio, en la relación, las células pueden reaccionar a estímulos que van presentando en el medio en el que viven. Y la reproducción celular, toda célula proviene de una célula. Esta afirmación se prueba con la muestra en el que se originan las células, es decir, su reproducción. En síntesis, tienen tres cosas, porque la función celular es respiración, reproducción y también tenemos la relación. Dale de nuevo. Por ejemplo, podemos decir que el dogma central el dogma central de la biología molecular y la función de una célula o de las células quiere decir que las células tienen nutrición celular, tienen relación y tienen reproducción, tienen tres componentes y el dogma central tiene una traducción y una transcripción y una traducción. Traducen el ADN a ARN y el ARN lo traducen a proteínas. Eso es todo. Bueno,
Eso sería todo por mi parte del examen. Espero que haya estado bien, maestra. Algunas de las cosas estaban hechas porque es que yo pensé que estaba grabando y no era así. O sea que espero que le haya gustado el video.